todo se compra en realidad. ¿Es tan así, licenciado Luis Vicat? Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo está? Buenas tardes. Un gusto, buenas tardes, Claudia. Licenciado en seguridad, como digo siempre, lo que no tenemos. Lo que está faltando, sí, sí. Bueno, a ver, a veces no todo se comunica, no todo se comunica debidamente. Y el tema de la inseguridad muchas veces tiene un factor de replicación en el cual la comunicación juega un papel preponderante. Y es muy bueno en seguridad saber comunicar. Muchas veces hay excelentes políticas de seguridad que son mal comunicadas. Seguramente. Y esto de alguna manera las enlentece o las va disminuyendo, si se quiere, para los ojos del gran público que no las conoce. O sea que me parece que también la comunicación en seguridad juega un papel primordial. Es importante el rol que cumple la prensa cuando informa, en la medida en que toma conocimiento de las medidas que adopta el gobierno con relación al tema seguridad. Sí. Pero, ¿qué pasa cuando uno de los canales de comunicación falla? En este caso, supongamos que el gobierno no informa debidamente a la prensa, razón por la cual la prensa no tiene los elementos necesarios para transmitir a la población. Bueno, en general nosotros tenemos un déficit comunicacional en materia de seguridad. A ver, muchas veces no se comunican casos, es decir, el público conoce el 25% de lo que pasa en estadística general, ¿no? Uh-huh. Es decir, el 75% de lo que sucede en materia de inseguridad no llega a conocimiento del público. Y a veces pasa algo que es diametralmente opuesto. Es decir, de ese 25% hay un hecho que tiene estrépito social y esto mediáticamente replica, la famosa réplica de medios. Entonces, ¿qué sucede? Se genera de alguna manera un clima que no es el mejor a partir de un hecho y a veces ni siquiera a partir de un hecho. A ver, hacemos memoria, Claudia, hace unos meses atrás se produjo un supuesto secuestro de una señorita a la salida de una facultad en la zona de Once. Correcto. Comenzaron las réplicas. Sí. Todo el mundo hablaba, pero nadie era testigo directo del hecho. Y esto se me ocurre que es un poco entra en los contenidos de lo que es la leyenda urbana, ¿no? Uh-huh. Es decir, la famosa Traffic Blanca que quiso, o el chiquito que apareció en el baño del supermercado con una peluca. Esto entra de lo que se llama hoaxes, que son estas cosas que recibimos muchas veces por la mail. computadora, por mail. Algunos hoaxes son de este tipo, ¿no? El famoso tema de la persona que se fue de juerga y apareció en una bañera con un riñón de menos. Bueno, esto forma parte del anecdotario de lo que se llama las leyendas urbanas y en realidad, desde el punto de vista informático, persiguen saturar los sistemas o capturar el forward, las direcciones que inadvertidamente mandamos, para después mandar correo spam, correo basura. Pero tiene que ver mucho con la comunicación, porque a veces, mal comunicado, un hecho replica y genera una sensación o genera un fenómeno de imitación. De pronto, si yo comunico mal un hecho y lo comunico como un éxito de la delincuencia, esto puede producir réplicas también. ¿Por qué? Porque hay salideras, por ejemplo, porque hay secuestros express, y si se comunican mal, dan la sensación de que son de fácil factura, y esto después replica, y es un poco la profecía autocumplida, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. A veces me da la sensación que los medios, al difundir el modus operandi de una banda, estamos relatando y avivando en cierta manera al resto, ¿no? ¿Cuál es la manera de operar o cuál es la manera en que no deben operar para, en este caso, ser capturados? Qué importante que es esto. ¿Hasta dónde es importante que un especialista en comunicar cuestiones de seguridad sepa mucho de las cuestiones intrínsecas que hacen a la seguridad? Porque esto es verdad. Muchas veces, cuando nosotros, a mí, yo con el doble papel de comunicador por un lado y especialista en seguridad me ha tocado, que me han dicho, bueno, pero comentar esto es enseñarle a la delincuencia. Sí, hay un porcentaje que sí. Pero también, de alguna manera, la prevención que ejercemos comunicando a través de la alerta de ciertas conductas disvaliosas que nos transforman potencialmente en víctimas, es importante para la gente común. Entonces, en el debe y en el haber me parece que prevalece más el contar. Quizá no hay que contar detalles técnicos. De pronto en un boquete de un banco no hay que decir si utilizó tal elemento de tales características porque estamos dando la posibilidad de que otro imite. Pero de todas maneras,
es bueno que la gente conozca lo que pasa. Lo que es malo es la ley Mordaza. Yo hace un par de años atrás escribí una columna que se llamaba Mordazas de Seda, y narraba una historia, que es una historia de la China antigua, en donde el emperador, al no gustarle lo que sus visires le comunicaban en materia de seguridad Sí. en el imperio, como no le gustaba lo que le decían, mandó a amordazarlos de por vida, para que no pudieran hablar. Por supuesto, como eran visires, como tenían un alto cargo en la corte, el emperador mandó que los amordazaran con mordazas de seda. Esto es un poco a veces no comunicar. En Colombia, por ejemplo, y acá intentó aplicarse esta idea siniestra, ¿no? Yo digo siempre, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, y bueno, cuando no se sabe es muy complejo. Pero, por ejemplo, se intentó que no se comunicaran ciertos hechos delictivos, porque decían, esto de alguna manera, al ser replicado por la prensa aviesa, da la sensación de que si hay un robo, se comunicó 10 veces en el día, entonces parece que hubieran 10 robos. Esto es insultar la inteligencia de la gente. Si a Juan Pérez de Hurlingham lo robaron hoy a la mañana, lo toma un tema a la radio, lo toca la televisión, lo toca el vespertino, y no va a haber 3 Juan Pérez de Hurlingham, es uno solo. Entonces la gente no se confunde. Pero esta ley Mordaza, sobre todo con los secuestros, intentó aplicarse en Colombia. Es más, en Colombia llegó a intentar no solamente que los medios no pudiesen publicar, sino que se los hacía copartícipes del delito si comunicaban. E inclusive a los familiares, algo muy cómico, bizarro, los familiares no podían pagar el rescate porque inmediatamente al tomar conocimiento de la autoridad de que eran familiares de un secuestrado, les congelaban las cuentas bancarias para que no pudieran pagar. Una tontería. Se va a una cueva y el dinero se consigue igual. Bueno, estas cosas que hacen tan interesante el tema que estamos tocando hoy, la comunicación y la inseguridad, ¿no? ¿Qué criterio y qué conocimiento, inclusive qué conocimiento del otro lado que hay que tener? A ver, no conocimiento meramente policíaco del tema, sino conocimiento de cómo repercute en los distintos estratos sociales un hecho de inseguridad, cómo lo presentamos inclusive. Los famosos copetes, las bajadas de línea. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque a veces, de la mano de algunas operaciones políticas, también se usa lamentablemente la inseguridad para generar climas. Y esto es absolutamente reprobable, no es bueno, y sin embargo pasa. Hablando del tema de la política, ¿por qué cuando se acercan las elecciones siempre empiezan a resaltar y a salir a la luz y ocurren más que nada casos de secuestros, secuestros virtuales, secuestros reales, recorrido de cajeros, pedido de rescate, etcétera, etcétera? ¿Por qué se incrementa a pocos días de las elecciones? A ver, a veces lo que se incrementa es la sensación a través de la replicación por los medios. Pero hay delitos preelectorales. Por ejemplo, los secuestros virtuales son delitos preelectorales, son delitos de campaña. Algunos otros hechos fácticos que se pueden mensurar, como por ejemplo los robos a cocheras. De pronto se roba una cochera, en épocas preelectorales siempre pasa, se roba una cochera, se roban 10 autos al azar, sin ningún sentido, y luego aparecen estos autos diseminados en 20 cuadras a la redonda. El estrépito social que causa el hecho permite instalar un clima. Estos son delitos preelectorales, que no tienen nada que ver con el delito auténtico, digamos, entre comillas, ¿no? Estos son delitos que se suceden, o las denuncias de secuestros virtuales, porque a veces uno puede generar todo un clima a través de un teléfono, ¿no? Es decir, comienza a realizar estas tentativas falladas de secuestro virtual, esto replica, lo toman 2 o 3 medios y se genera un clima adverso que de alguna manera en el inconsciente colectivo instala percepciones, sensaciones que a veces no son las reales, como también a veces no hay la bajada veraz de línea a través de una estadística confiable. El Ministerio de Justicia, la Dirección de Política Criminal, tiene un promedio de atraso de 2 años en comunicar. O sea que yo 2 años después me entero lo que pasó, si hubo muchos secuestros en el 2009, por ejemplo, cosa que es más o menos como que a mí me entreguen un diario del 2009, hoy por hoy. Tarde, ¿no? O sea, un comentarista deportivo que le entregan el diario del 2009. ¿Qué puede hacer el pobre hombre? No se puede elaborar mapas del delito, prospectiva, y ni siquiera se puede opinar con estadísticas de 2 años de antigüedad. Esto es lo que hay que mejorar, me parece, ¿no? Es decir, la bajada de línea en cuanto a la veracidad de los mapas del delito o de la estadística, desde lo oficial, si no caemos en el riesgo de las zonas grises. ¿Qué es esto de las zonas grises? Y la sociedad se organiza a través de ONGs, a través de asociaciones, a veces
muy buenas, a veces no tan santas, estas asociaciones de víctimas o de vecinos victimizados, y de pronto se genera todo un caudal de información que puede ser muy lindo a la hora de medir, pero tal vez instala sensaciones y climas que no son los correctos. Esto de ninguna manera significa que estemos negando la inseguridad. La inseguridad está desbocada, tiene progresión geométrica y no aritmética. Nosotros estamos en una sensación subjetiva y objetiva de inseguridad. Esto está más allá de la duda, pero no podemos dejar de examinar este costado, si se quiere, colateral o oculto, que es la comunicación y la inseguridad. Recordemos que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, ha tomado la resolución de ir cambiando la Policía Federal que están en las comisarías y poner prefectos o poner gendarmes en distintas comisarías, porque, bueno, dice que en cierta manera no son corruptos, no están contaminados, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿están capacitados o la policía los va a pasar por encima? A ver. Doctor Vicat. A ver, qué pregunta, ¿no? Porque son 3 o 4 respuestas juntas. Sí, vamos de una. La primera, ¿por qué se puso Fuerzas Federales de Seguridad a cumplir funciones de policía metropolitana? Cuando en realidad, acá hay una cosa muy cómica, ¿no? Es decir, para explicarlo a los extranjeros, a mí me cuesta mucho, ¿no? En el Distrito Federal, que ya no es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coexisten. En la Ciudad Autónoma coexisten Policía Federal haciendo funciones de policía de la ciudad, Policía Metropolitana haciendo funciones de a poco de policía de la ciudad, la prefectura, que es la policía de los ríos, y la gendarmería, que es la policía de fronteras. Perdón, doctor Vicat, porque uno lo escucha de esa manera y la gente que escucha dice, qué bárbaro, qué lindo debe ser vivir en la ciudad de Buenos Aires, teniendo en cuenta que tantas fuerzas de seguridad están cuidando a los ciudadanos. No es tan así, porque ¿por qué pasó lo que pasó? Es decir, tuvo que bajar o tuvo que disponerse que la gendarmería y la prefectura, sobre todo la gendarmería, que es una fuerza que tiene una cuota de credibilidad social muy alta. Prefectura también, ¿eh? Y prefectura también, pero digamos tiene menor exposición. La gendarmería es una fuerza de alta exposición pública y de alta confiabilidad a nivel social. Es una fuerza que, digamos, es severa, no es una fuerza cándida, no es una fuerza amigable, si se quiere, desde el punto de vista de lo que es una policía de proximidad. Es una fuerza severa, pero es una fuerza en la cual la gente confía. Y además de ser muy profesionales, a punto tal que cuando tienen que hacer pericias o algo se requiere la gendarmería porque tiene un cuerpo pericial que quizás es el mejor del país, ¿no? Y quizá uno de los mejores de Latinoamérica. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué no es bueno que la gendarmería y la prefectura, en vez de estar en el río o en la frontera, estén en la ciudad? ¿Qué sucede? Ha habido un desgaste, ha habido un descreimiento, ha habido quizá una imposibilidad fáctica de contener el delito por la Policía Federal, que está en franca retirada, porque en realidad se está yendo de a poco en función de la Policía Metropolitana, que va a ir ocupando esos espacios, que es la policía legítima que tiene que finalmente quedar en este espacio, y la Policía Federal terminará siendo como el FBI o como la Policía Federal de Brasil, una policía sin uniforme para delitos federales y demás. Esto está en un franco proceso. Es bueno en lo táctico que la gendarmería esté desplegada y la prefectura también. ¿Por qué? Porque hace lo que se llama saturación policial preventiva. Es un patrullaje intensivo por presencia y eso disuade. Bueno, pero sin embargo los vecinos de, por ejemplo, Parque Chacabuco, de Boedo, de Pompeya, dicen no. Están, en este caso los gendarmes, en la esquina, no patrullan, están quietos, no caminan, como en el caso de la comisaría 34, que la policía antes circulaba con bicicletas y demás. Es correcto. ¿Por qué? Porque el diseño táctico de despliegue que tiene en general la gendarmería para las áreas urbanas son operativos. O sea, se sitúa en un determinado lugar en forma fija, periódica, aleatoria, y hace controles allí. Es muy, muy del momento y operativo. No es la policía de proximidad que la gente desea. La gente desea una policía de proximidad, una policía de comunitaria amable, que esté interaccionada con el grupo social en el cual se mueve, que sea conocido por todos, que haya un ida y vuelta en la relación con la policía. Esto es lo que la gente necesita. Ese modelo de policía a la europea, todavía estamos lejos de lograrlo. Por el momento lo que se hace es tácticamente emparchar las deficiencias que puedan presentarse, suplementando tropas, digamos en este caso, de la gendarmería y demás, para que hagan operativos. Pero esto lejos de ser la expectativa general. ¿Puede trabajar la Policía Metropolitana junto con la Policía Federal? Deben, no pueden. Deberían, en este proceso de reconversión
de una policía sobre la otra, la Policía Federal debería trabajar de consumo. De hecho, hay protocolos de trabajo en conjunto que en realidad deberían trabajar en conjunto la Policía Metropolitana, la Policía Federal y la Policía Bonaerense en los cordones suburbanos, porque en realidad el delito no reconoce esta frontera de la General Paz. No. El AMBA, el Área Metropolitana Buenos Aires, que abarca la ciudad autónoma más los 3 cordones suburbanos, todo esto debería trabajar en un consumo estrechísimo desde el punto de vista táctico. Hasta hoy esto no se ha logrado. Y esto es lo que sucede. A veces se blinda, por ejemplo, se hace un cinturón rodeando la ciudad de Buenos Aires, y este cinturón va a durar lo que dure el operativo, que es muy costoso, y por otra parte produce un efecto contrario, el reflujo delictivo. Es decir, esa ola del primer y segundo cordón ya no puede entrar a la ciudad autónoma. ¿Qué hace? Rebota sobre el primer y segundo cordón y el delito disminuye en la ciudad autónoma y aumenta en el primer y segundo cordón del conurbano bonaerense. Este es el gran problema de no lograr estos protocolos de comunicación y acción en conjunto, mancomunadas con todas las fuerzas policiales. ¿De qué manera podrían trabajar juntos para contrarrestar el delito y de qué manera el ciudadano se puede sentir más tranquilo, más seguro? ¿Cómo? Son dos cosas distintas. La sensación de seguridad objetiva y subjetiva que se pueda llegar a transmitir es un problema de comunicación, un problema de gestión de resultados. Y el otro problema, que es táctico, es justamente lograr protocolos de comunicación a nivel de comunicaciones, a nivel de handys, a nivel de móviles, a nivel de personal, de armamento. No puede ser que uno en ciertos lugares llame al 911 en el perímetro de la General Paz y a mí me van corriendo en Lomas del Mirador y yo recurro al 911 mientras disparo, me toma la antena de Ciudad de Buenos Aires. Entonces me atiende la federal y me dice, mire, este es el 911 pero de Policía Federal, usted está en la provincia. Pero tal cual, ahí no debe automáticamente defender y bueno, entonces por favor comuníqueme que bueno, lo que habría que hacer es inmediatamente repasar la llamada y tendría que haber establecido todo un protocolo que hasta la fecha no existe. ¿Está preparada la gente para atender el 911? No, en muchos casos no, en muchos casos no. ¿No Yo le tengo falta un caso, agilidad? El otro día, en Ramos Mejía, un caso, el señor José Marín, yo lo tuve en radio, lo toman al entrar a la casa, lo asaltan dentro del domicilio, descubren armas, este señor es militar retirado, afortunadamente digo es porque vive, le gatillan 5 veces una pistola 45 y recién la 6ª vez sale el tiro y le pegan 4 tiros, 2 de 45 y 2 de 22, que es más peligroso todavía. Lo dan por muerto, huyen los ladrones, él alcanza a llamar al vecino y el vecino llama al 911. La policía jurisdiccional tardó 2 minutos y medio en llegar, desde que fue avisada. Pero desde que se llamó al 911 hasta la policía jurisdiccional de Ramos Mejía tardaron 40 minutos. ¿Cómo? 40 minutos. ¿Pero cómo fue eso? Estarían evaluando, el operador del 911 estaría, no sé, tratando de desentrañar algún contenido esotérico oculto del mensaje, no sé, tardaron 40 minutos, está documentado esto. Podría haber muerto 3 veces el hombre. Afortunadamente el patrullero que fue de la comisaría prestamente, como tampoco iba a la ambulancia, para variar, hizo de ambulancia y llegó el herido y salvó su vida gracias a la tarea policial local, digamos. ¿Qué comisaría es? Porque realmente vale la pena marcarlo, ¿no? Hay que marcarlo. Yo suelo marcar lo malo y cuando hay que marcar lo bueno soy el primero. La comisaría de Ramos Mejía. Sí. La comisaría de Ramos Mejía, creo que es la primera de Ramos Mejía, es la que en 2 minutos y medio tenía un patrullero. Claro, 2 minutos de que ellos tomaron conocimiento. Bueno, sí, pero ellos 45 minutos desde que se los llamó a través del 911. Bueno, esa persona no está capacitada para atender el teléfono del 911. ¿Se capacita a la gente para que atienda el teléfono, sí, me parece? Se capacita. Bueno, si se capacita a la gente. ¿Son policías? No. ¿Son es civiles? Personal civil que está de alguna manera asimilado, que tienen todo un training. ¿A dónde lo tiene? 40 minutos para decir que una persona necesita ayuda policial. Esa persona no tiene que ser apartado esa persona directamente, señor. Yo quisiera pensar que ha habido actuaciones internas a raíz de esto que se ha tomado. Actuaciones internas está despedido y con causa justa, ¿no? Deberían haberlo sancionado, por lo menos muy severamente. No sé qué habrá pasado. No sé si sancionado, yo directamente creo que echado. Sí, en realidad una sanción es la exoneración a la cesantía, sí. ¿Qué es lo que se puede hacer? Porque hay gente que dice, no, yo quiero recuperar a la policía que tenía porque en tal comisaría nos reuníamos los vecinos. Bueno, a ver, ¿qué se puede hacer? No digo que sea lo que se deba, sino lo que se puede.
Lo que se puede hacer en este momento es tratar de reconvertir esa alícuota de confianza perdida. Sí. Y sabemos que la confianza es como el cristal. Una vez que se rompió es muy difícil de recuperar o de emparchar. Me parece que está dado el momento histórico para ir haciendo un cambio de una policía a otra. Es decir, la Policía Metropolitana todavía no está desgastada. Eventualmente puede llegar a no estarlo, si bien tiene muchos componentes que vienen de la Policía anterior, de la Policía Federal, pero bueno, digamos que todavía no está desgastada. Habría que aprovechar esta instancia, en la medida que se vayan desplegando las comunas, y quizá apostar alguna ficha a la Policía Metropolitana, y la Policía Federal en realidad, cumpliendo esta tarea de Policía Metropolitana, que les ajena en realidad, porque les ajena a su trabajo primigenio, ir replegándose en la medida que la Policía Metropolitana pueda irse desplegando en las comunas. Y hay una oportunidad histórica, ya no necesitan volver a confiar en el marido infiel, digamos. Tienen otro marido de un segundo matrimonio en el cual tienen la plena confianza hasta que sirva o no sirva. Pero bueno, digo, esta es una oportunidad. Y en el mientras tanto, no está mal, en lo urgente, no lo importante, sino lo urgente, este despliegue de fuerzas federales, que bueno, de alguna manera no es la solución ideal, pero en el mientras tanto me parece que es una buena solución. ¿Cómo hizo Nueva York para contrarrestar el delito? Bueno, Nueva York hizo varias cosas para contrarrestar el delito, pero cuidado con la famosa tolerancia bajo cero. Digo tolerancia bajo cero porque... Por la sensación térmica. Por la sensación térmica que produjo, porque fue la aplicación de la tolerancia cero, el famoso desarrollo policial de la teoría de las ventanas rotas, de las broken windows, en Estados Unidos, produjo en Nueva York un descenso de un casi 40 y pico % real del delito. ¿En qué consistía? En severizar muchísimo las penas. Es decir, partía de la base de que castigando el delito pequeño, el delito grande no se produce. Esto es más o menos como que si yo tengo un niño pequeño, para que no meta los dedos en el enchufe le corto el dedo. Obviamente, voy a conseguir que no lo vuelva a hacer. ¿Qué sucedió con esto? Bajó el delito. Bajó el delito de la mano de pronto un grafiti en la pared, tenía 3 años de prisión, etc. Al mismo tiempo en Vermont, por ejemplo, o en otras ciudades, en Washington inclusive, el delito bajó también el 20 y pico %, el 40%, con la aplicación de políticas diametralmente opuestas. La política comunitaria, la política de la policía amical, la policía vecinal, la policía componedora, contenedora, no la policía prácticamente tropa de ocupación que era la policía de New York. ¿Y esto en qué terminó? Bueno, obviamente se aplicó la teoría, que en realidad no es de Giuliani, Giuliani la tomó para sí, para poder salir en Times y venderlo después a México, que así le va. Era de William Bratton. William Bratton era un comisionado de la policía que a su vez había sido jefe de policía de los subterráneos en New York y a su vez tomó las broken windows y la adaptó policialmente. Allí tuvo algunos problemas Bratton también. El primer problema que tuvo es la primer huelga policial del Sindicato de Policías de New York, que hicieron una huelga policial en contra de la aplicación de la tolerancia cero, que es lo que acá no cuentan. Esta huelga policial, ¿por qué se hizo? Porque si se aplicaba la tolerancia cero, es decir, por escupir en el piso preso, sobre todo el 90% eran afroamericanos y chicanos los que iban presos, si eran WASP, evidentemente, o irlandeses, quizá no, pero derivó en que el 90 y pico % de los procedimientos policiales fue anulado en sede judicial. Cuando llegó la justicia se anularon los procedimientos, se libertó a la gente y se sancionaba a las policías. Entonces los policías hicieron huelga para que no se aplicara esta teoría de la tolerancia cero, que básicamente consiste en, a la falta menor te castigo severamente porque así el que está mirando va a decir, desplumaron esta gallina, tiembla el gallinero y no delinquimos. ¿Tembló el gallinero? No tembló el gallinero para nada. Es decir, salieron más gallinas. Digamos, bajó el delito de la misma manera que había bajado en otros lugares, de la mano de la política económica general que en ese momento atravesaba una bonanza en Estados Unidos. Estamos hablando de la década del 80, había una balanza, un Producto Bruto Interno, y se pudo contener la delincuencia. Pero cuidado, la represión en sí misma no es la solución a los problemas. Si nosotros decimos que vamos a reprimir y terminamos con el delito, vamos a tener la Pax Romana, es decir, la paz de los cementerios, pero no va a terminar el delito. Con el tema de Salta, con las turistas francesas, la mala imagen que damos y cómo se hace, ¿no? Es muy difícil de revertir, esto ha producido un daño y va a producir un daño a futuro, porque ahora, lo comentábamos fuera de aire, en muchos países de Europa se ha empezado a poner a la Argentina como un territorio de riesgo para el turismo. Hay que avisar dónde se va a estar, es decir, como si fuéramos a Vietnam o a Uganda.
es una lástima porque eso va a repercutir a futuro en los ingresos del turismo, que es la industria sin chimenea, la más importante que hay. Bueno, esto ya ha pasado en otros países, ¿no? En Acapulco, por ejemplo, se perdieron 100.000 turistas en lo que va del año de la mano de la guerra al narcotráfico. Acá, de la mano de un hecho de violencia absolutamente reprobable y casi inentendible, digo casi inentendible porque hay cosas que no se entienden, Sí. Realmente tenemos el problema de que esto se va a sufrir a futuro, ¿no? Lamentable. Doctor Luis Vicat, vamos a seguir hablando sobre el tema de la inseguridad que vivimos día a día, lo que pasó tanto en Salta, también lo que está pasando en Jujuy, ¿no? Los políticos prometen tierras, después las tierras no las dan y la culpa la tiene el pueblo que exige a los políticos que le den lo que les prometieron. Al final, tienen razón, ¿o no? Que tienen su razón. No, quizá no sea el camino, pero sí es justo el reclamo. Hay que reconocer que el reclamo es justo, hay que reconocer que hay una empresa que me hace acordar a la famosa bananera en su momento de Centroamérica, que tiene todo el territorio y de pronto la gente no tiene la posibilidad de tener una vivienda propia, y eso es un derecho constitucional. La petición, el reproche, debe hacerse por medios legales, pero de todas maneras es absolutamente entendible. Doctor Luis Vicat, una vez más, muchísimas gracias por haber compartido a los hechos, por hablar de inseguridad, licenciado en seguridad, como siempre digo, lamentablemente lo que no tenemos los argentinos. Un gusto, Claudia. El gusto ha sido mío.